A continuación, invitamos a Lisbeth Margarita Garrido Zambrano de las certificaciones en formación de coaching profesional, personal y de vida, herramientas potencializadoras del coach, coaching de la felicidad y master coach con su ponencia Mi historia. ¿La sufro o inspiro? Adelante, Bueno, Liz. muy buenos días. Espero que todos se encuentren genial y efectivamente aquí estamos en esta ponencia Mi historia, ¿la sufro o inspiro? Todos los seres humanos tenemos una historia. Así que yo hoy te voy a contar mi historia y es mi vida antes del coaching. Mi vida antes del coaching y quise empezar a contarla por medio de las historias que han marcado mi vida de una manera significativa. La primera es quién soy. Resulta que hace 42 años que tuve el privilegio de llegar a este mundo, mientras estuve en gestación, mi posición dentro de la panza de mamá era cruzada de manos y cruzada de piernas. Y resulta que en aquella época no existían las ecografías y a mi mamá le dijeron, vamos a hacer unos rayos X porque se sienten dos bolas en tu barriga. Cuando vieron la posición, dijeron, esto es un macho. Yo tengo 2 hermanos mayores y a partir de ese momento mi primera historia fue que fui rechazada por medio de mis papás porque era otro varón y ellos querían por fin a su anhelada hembra. Cuando nazco y se dan cuenta que soy una niña, entonces salen corriendo a comprar ropa de niña para poder vestirme como yo lo ameritaba, por supuesto, su primera niña. Y entonces empiezo a crecer y definitivamente nada carece de propósito en tu vida. Quiero que lo tengas claro. Empieza mi segunda historia. ¿Cómo soy? Mi madre tiene el cabello liso, muy liso, así súper indio. Mi papá es crespo y mi papá soñaba toda la vida con tener una hija hembra para que fuera tan hermosa a mi mamá. Y resulta que cuando empieza a nacer mi cabello, empiezan a salir unas bolitas de oro. Parecían unas bolitas de cobre que estaban en todo mi cabello. Es más, no sé si conocen ese alimento de la costa que se llama la alegría, que son crispetas o palomitas llenas de caramelo. Parecía mi cabeza una bolita llena de crispetas de caramelo. Mi cabello empezó a ser crespo y hubo el segundo rechazo por parte de papá, porque resulta que no era la niña lisa que él quería tener. A estas 2 primeras historias les puse autenticidad. Mi tercera historia, mi más grande maestro. Al cumplir los 21 años de edad, resulta que a los 20 años de edad, conocí al hombre con el que pensé que iba a vivir el resto de mi vida. Y resulta que con este hombre que tomé la decisión de vivir, lamentablemente tenía condiciones de adicciones que lo llevaron a maltratarme y a ultrajarme y a tener abusos de todo tipo. Es decir, que mi vida venía marcada con 3 historias que solo hacían daño. De esta historia puedo decirte que cuando el alfarero trabaja la porcelana y debe sellar su arte, debe introducirla a la candela para que éste no se derrame nunca más, aunque es probable que si se cae, se puede partir. Entonces llega mi cuarta historia, y a esta le quise llamar que caramelo repetido no rellena álbum, porque después de 7 años de vivir maltrato físico, sexual, emocional y todo tipo de abuso, tomé la decisión de terminar con esa historia. Pero al iniciar la siguiente, era un caramelo repetido, con menos adicciones, con quizás un poco menos de maltrato, pero maltrato y abuso por encima de todo. Con esta historia entendí que si no ves el aprendizaje, la vida te repite la lección hasta que tú aprendas. Así que a esta segunda historia yo quiero que vayas copiando las 2 primeras, autenticidad, y la segunda y la tercera, muévete, porque no eres un árbol. Luego siguen las historias y llega mi historia número 5. La salud definitivamente es un regalo. Al tener a mi hija mayor, empecé a tener inflamaciones en las muñecas y en mis rodillas. No tenía ni idea qué estaba pasando. Cuando fui al médico, y en aquel entonces no existían aún las EPS, voy al médico y empiezo a tratarme
todas las inflamaciones que estaban pasando y existe un diagnóstico para mí. Artritis reumatoidea serológicamente negativa. Una enfermedad degenerativa que iba a darle duro a todas mis articulaciones y quizás a limitarme partes de mi cuerpo. Entonces empecé a perder la movilidad de mi muñeca derecha. A esta historia le tomo este mensaje: las limitaciones son mentales. Si le dices que puedes, podrás. Y si le dices que no puedes, pues no podrás. Elige con qué alimentas tu mente. Historia número 6. Aquí empieza a cambiar mi vida. Y aquí llega el gran regalo. Y es el coach. De los momentos complicados nacen grandes oportunidades, las cuales las creas o cambian de dueño. Es una certeza que empezó a llegar a mi vida a partir de este momento. Había vivido una vida complicada. Ya te conté mis primeras 5 historias que marcaron la vida. Así que aquí entendí que de esos momentos complicados nacen grandes oportunidades, las cuales crean grandes cambios y cambian. Si tú no las tomas, ellas van a cambiar de dueño. A estas 2 historias, 5 y 6, las llamé Obedece. Luego llegó mi 7ª historia. Te conté que tuve 2 relaciones con 2 grandes maestros. Después de creer que estaba destinada para ser mamá de mi hija mayor, pero no para ser esposa de nadie, ni tener un amor bonito, aparece en mi vida un corazón con patas. Así le llamo a mi esposo actual. Y de esta historia aprendí que cuando le das F5 a tus creencias y las rediseñas a lo que tú te mereces, todo llega de la manera que es, de la manera perfecta, de la manera en donde tú te lo mereces. Entonces llega mi 8ª historia. Esa 8ª historia, hoy la acabas de ver ahorita, se acercó a mí porque me vio llorar y me dijo: mamá, no llores, y me dio un beso. Se llama mamá. Me llama mamá. Cuando empiezo con este corazón con patas, le digo: vamos a tener un bebé. Y cuando vamos a hacerme todos los estudios, resulta que mi endometrio estaba lleno de tumores. Y quien me hace la ecografía me dice que mis posibilidades de embarazo es un 2%, que no existe posibilidad alguna o es muy mínima para que un bebé se desarrolle ahí. Fui corriendo a casa a decirle a mi esposo que yo no le podía hacer la maldad a ser papá de una niña de 14 años que tenía mi hija mayor en ese momento. Esa era su decisión, permanecer ahí. Y luego me digo: un momento, yo creo que las cosas imposibles se pueden hacer posibles cuando hay fe. Así que me agarro ese 2%. Y a los 10 días quedé embarazada. Hoy mi 2% me dice mamá. Si existe un 2% de posibilidad, enfócate y haz que ese porcentaje crezca. A estas 2 historias les llamé resultado. El coaching que me regaló, te voy a decir que me regaló. Me regaló lo que encontré entre mi primera y segunda historia. A de autenticidad. 3 y 4, M de muévete. 5 y 6, obedece. 7 y 8, resultados. Y lo que me regaló fue el amor. El amor hacia mí inicialmente, el amor de poder crearlo todo, el amor que le pongo al coaching para llevarte por medio de mi historia, ser inspiración para ti y que no sigas sufriendo tu historia, sino que inspires a otros seres humanos a enseñarles que es posible crear transformación. Estas lágrimas son de emoción, no son de dolor. Y por último, regalarte este mensaje. El pasado, como haya sido, es un maestro. El presente es el resultado de tus decisiones y el futuro será lo que tú visualices en tu mente el día de hoy. Tómale un screen a esto y ponlo en protector de pantalla, porque lo que sea que tú hoy estás viviendo, quiero decirte que esto también pasará y que tú podrías sufrir de tu historia y vivir renegando de tu historia, o podrías tomar tu historia para poder empezar a crear transformación para el mundo. Hoy, mamá sale todos los días, así le digo a mis hijas, a transformar el mundo para ellas,
porque soy de ese porcentaje de seres humanos que cree que la vida puede ser distinta. Por eso estoy aquí en Human Ecology, con respaldo de la Global Coaching Federation, haciendo que las cosas pasen. Y como Master Coach, voy a llevar a otros coaches a crear transformación para el mundo, para que sean extensión de mis manos. Muchísimas gracias.